ejemplo de amor. Dios me ama. ¿Cómo qué? ¿Y protegido como qué? Entonces, ¿por qué siento que el amor del pecado es más grande? El Santo Padre Pío fue a una mujer en adulterio y le dijo: mi amante tiene cáncer, ore para que sane. Y el Padre Pío le dijo: ¿lo amas? Y ella le contestó: sí. Y él le dijo: si lo amas, abandónelo, porque tu amor lo está condenando. Es falso amor. No puedo vivir en el falso amor que condena al alma de la otra persona. Eso es falso amor. Falso amor. Amor que condena no es amor de Dios, no es amor divino. Se llama falso amor, pasión, lo que quieran. Lo que quieran. El amor que dice que se quieren dos mujeres para vivir en una sola pareja, dos hombres, eso es falso amor, porque es amor que condena. Si lo amaran, harían lo de dos homosexuales en el año 99 que se encontraron conmigo. Uno tenía SIDA y fue a que hicieran oración por él y lo llevaba a su pareja. Y yo lo atendí ese día, hasta el otro día lo atendí, era el Corpus y giramos por un lado y otro, pobrecito. Al otro día estoy contando, le hice oración. Y yo estaba orando por aquel hombre escuálido, enfermo, en una fase terminal de SIDA, no podía ni caminar. El otro muchacho estaba ahí al lado. Y yo orando por él, el otro empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y por el que yo estaba orando ni se montaba. Y Dios mío, ¿qué está pasando? Terminé la oración y le pregunté al otro muchacho: ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? Y me dijo: de esa caja salió Jesús. Pasó por medio de él, así por medio de él. Se vino a mí y me dijo: ¿lo amas? Y yo le dije: sí, Señor. Y él me dijo: si lo amas, cuídalo como tu hermano, sin tener intimidad ni nada. Respételo hasta que él se muera. Y yo le dije: sí, lo voy a hacer. Y por eso lloro. Yo lo voy a cuidar, Padre, hasta que él se muera. Dios no lo va a sanar. Él va a morir, yo lo voy a cuidar. Año 99. 2011. En una predicación en un lugar, se pararon dos hombres y me saludaron. Dijeron: Padre, ¿nos reconoce? Yo lo miré, sinceramente no. Y me contaron la historia. Yo fuimos a usted la parroquia en el año 99, yo tenía SIDA. Y no se ha muerto. No, tengo el SIDA, no se me quitó, pero recuperé mi estado, recuperé mi trabajo, recuperé todo. Dios obró en mí y yo miré al otro de una vez, porque sabía la promesa que Dios le había pedido, y sonrió y dijo: Padre, vivimos en la misma casa, dormimos en cuarto aparte, nos queremos como hermanos, nos respetamos. Vamos a misa, comulgamos y nos confesamos, porque el amor de Dios nos llenó. Eso es conversión. Eso es conversión. Amor que no condena. Amor que no condena. Conversión del pecado, movimiento interno, ¿sí? Dejar el pecado para volver ¿a quién? Dejar el pecado para volver ¿a quién? Cueste lo que qué. Ese hombre, él pensó: se va a morir en menos de un mes. Y llevaba 11 años. Y estoy seguro que están vivos. Y estoy seguro que se respetarán y se amarán como hermanos. Y estoy seguro que se apoyarán, porque descubrieron que el amor de los dos condenaba, pero el amor de Dios no los condenaba. Le dio la gracia de vivir en santidad, respetándose. Ese es Dios. Decisión. Conversión del pecado. Pecado es un no al amor de Dios y a su divina presencia dentro de nosotros. Es no agradable al Padre. Es entristecer el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es destruir la imagen de Dios.
es quitar la dignidad de hijo de Dios. El pecado se concretiza en un rechazo libre y voluntario en contra del plan salvífico de Dios. Ese es el pecado. Voy en contra de los planes de Dios. ¿Cómo está la sociedad hoy, hijos? A ver, ¿está a favor o en contra? En contra. Dios necesita gente que esté a favor de Él. Dios necesita Abrahames que brillen y digan: Señor, va a destruir a Sodoma y Gomorra. Allá vive mi sobrino Lot. Tranquilo, Lot es de los míos. ¿Cuál es tu problema? Y Lot va caminando con el Señor y le dice al ángel: yo no soy hombre de montaña, yo soy hombre de ciudad. Invítame a vivir en esa ciudad mejor. Y el ángel dice: muy bien, por amor a ti, vete a la ciudad. Y cuando Dios mandó fuego a quemar las ciudades, dice: y vio a Lot, y se acordó de Abraham, y no destruyó aquella ciudad. ¡Qué hermoso! Uno solo es capaz de tener la ira de Dios. ¿Cuál es el que de Monterrey, Sombrerete, Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, Chinapa va a ser capaz de tener la ira de Dios? Que diga: me voy a convertir, voy a dejar de pecar. No es pedirle a Dios que cambie nuestras familias, eso lo podemos hacer. Lo más grande es pedirle a Dios que cambie mi vida. ¿Sí? Cambie mi vida, transforme mi vida. Y desde ese día inventé un rosario para mí. Jesús, dame tu amor para amarte como tú quieres que yo te ame. Jesús, dame el don del temor de Dios para no ofenderte. Jesús, dame tu sabiduría para conocerte como tú quieres que yo te conozca. Jesús, dame tu espíritu para que me transforme como tú quieres que yo sea transformado. Jesucristo, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Y vuelvo y repito lo mismo. ¿Y para qué lo repito lo mismo? Para que esta huella que tengo aquí clavada de pecado se pase aquí y me diga: tú eres de Dios. Marcaron aquí. ¿Entendido? Y de aquí bajar a dónde? Al corazón. Conversión. El pecado se concretiza en un acto libre y voluntario. Es una transgresión consciente de sus mandatos. El pecado, según Timoteo Terno, nos dice siempre referente a Dios. Es un rompimiento con Él. Aunque el contenido material de la acción, sus consecuencias, trastornen las leyes de la creación y nos dañen a nosotros mismos y a los demás. Un solo pecado destruye. ¿Por qué hay más enfermedades hoy que antes? Hay más pecado. Hay más pecado. ¿Por qué hoy se están matando más los niños que antes? Hay más pecado. Porque el pecado acaba la conciencia, mata la conciencia. Leas en el libro del científico Ricardo Castellón, Transformación. A ver qué me ayuda el título. Transformación ¿qué? Interior. Transformación interior. ¿Cómo debemos transformarnos interiormente? Cambiando estas cosas aquí. ¿Sí? ¿A la una? Bueno, les voy a quitar 10 minutos. ¿Entendido? ¿Qué son los pasos que debo hacer para convertirme? Primer paso. Reconocimiento que soy pecador. Dios no puede salvar al que no se reconoce pecador. ¿Entendido? Tengo que reconocer que ¿qué? Soy pecador. ¿Que soy qué? Pecador. No importa el pecado, porque usted puede decir: mi viejo comete adulterio, yo no, yo soy más santa. Pero usted es corajuda. El viejo tiene una soga así de grande, usted tiene una soga más delgadita, pero las dos son sogas que le impide volar. Amarren una soga, un hilo a la pata de un pajarito y amárrenlo a un palo. El pajarito vuela y vuelve a caer, porque está atado por un hilo.
Amarran una soga y el pajarito no puede volar. Hay algunos que tenemos sogas, otros tenemos hilos, pero es lo mismo, no podemos volar. Es lo mismo. Y debo reconocer que soy pecador. Solo el Espíritu Santo con luz puede darme la conciencia de pecado. Juan 16:8. De otra manera se reduce a un mero sentimiento de culpabilidad o de simple confrontación de nuestras acciones con la lista de pecados. Miren, pero ahorita explico esto. La conversión es la obra del Espíritu en nosotros. Solo Él puede darnos un corazón nuevo para volver a Dios. Dice el Señor, lo voy a seducir, la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:16. Si te vuelves, porque yo hago volver y estarás, porque yo te hago volver y estarás en mi presencia. Jeremías 15:19. No es solo un arrepentimiento de culpa. Voy y me confieso porque ay, padre, perdóname, tuve coraje, yo te perdón, voy al otro día, ay, teniendo que tener coraje. No. Debo pedir perdón a Dios. Siéntate delante del Santísimo, lleve una hoja y un lápiz. Señor, ¿cuáles son mis pecados que me atan? Y pídaselo. Quizás no una, ni dos, ni 3 horas, quizás hasta una semana. Tenga que ir todos los días a pedírselo. Hasta que empiece a darse cuenta. Es que soy corajudón. ¿Por qué me da el coraje? Y de pronto el Señor, durante la oración de 8 días, le pone en su mente. ¿Recuerdas cuando tenía 8 años y tu papá llegó borracho y te gritó y te insultó? Y sentiste coraje, te dijo, ¡ay, quisiera que se muriera! ¿Sí? Tu coraje viene de ahí. Tienes que perdonar a tu papá. Suelta la soga. Y haz una lista de cada pecado, de dónde viene el origen del pecado, antes de ir a confesar. Después de esa lista y anotar cada pecado, un verdadero arrepentimiento, no culpa, arrepentimiento, ¿sí? Pero aún en obra de Dios el pecador libremente responde, me levantaré e iré a mi Padre. ¿Sí? El arrepentimiento, contrición, es un dolor de corazón y detestación del pecado cometido con propósito de no volver. El retorno a la casa del Padre. Es el encuentro con Jesús Salvador y Señor. Dolor, tristeza de haber cometido tal pecado. Corintios 7:9. Arrepentimiento, no remordimiento que se entre en uno mismo, me compleja, me llena de culpa, de miedo y de castigo. El remordimiento, sobre todo las mujeres y hombres que han cometido el grave pecado del aborto, hay una culpa, pero no hay un arrepentimiento. Igual y se confiesan, es que maté a mi hijo. Y el padre le perdona y se levanta con la misma culpa. Y es que y le perdona. No hay un arrepentimiento, hay una culpa. Hay una culpa. Y a veces yo tengo que decir, te libero de la culpa de haber matado a tu hijo. Y descansa la persona. Porque la culpa la que lo condenaba, no el pecado. ¿Entendido? Por eso el profeta, se me hizo noche, pero bueno, no importa. Le quitamos a la comida. El profeta dice, Dios mío, ¿sí? Libérame de mi pecado, perdóname mi pecado, libérame de mi culpa y de mi delito. 3 cosas muy diferentes: pecado, culpa y delito. Muchos nos culpamos y esa culpa nos arrastra. Fui violado cuando pequeño, tocado cuando pequeño y me culpo de que fui tocado,
pero tú no eres culpable, tú no tienes pecado, porque eres un niño, una niña, estabas pequeñito. Ay, pero es que él me hicieron y yo me dejé y tal cosa. No es pecado, es culpa. Y esa culpa lo arrastra sintiéndose menos. Y esa culpa lo lleva a cometer el mismo delito. Cristo vino a liberarnos íntegramente. Pecado, culpa y delito. De todo. Por eso soy libre. ¿Soy qué? Libre. Aún de mi culpa. ¿Entendido o no entendido? Sí. Si no me libero de la culpa, el pecado no se me perdona. Aunque Dios lo haya perdonado, yo no me lo perdono. Por eso la mayoría de nosotros, cuando oramos y nos vamos a presentar ante Dios, le vamos a decir a Dios: apártate, no te acepto como Padre. No por el pecado, sino ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a colocar un ejemplo. Perdóname. La mujer que cometió adulterio, pues se confesó y el padre le dijo: yo te absuelto tu pecado, ella no vuelve a cometer adulterio, vete en paz. Ella se fue en paz. Pero ella ve al marido y dice: yo cometí adulterio, y no aguanta, ya abre la boca ante el marido: viejo, perdóname, y destruyó el hogar. No era el pecado, era la culpa la que no lo dejaba libre. Y por la culpa se acabó todo. Él cargó, dice la palabra, nuestros pecados, delitos y culpas. ¿Qué cargó? Nuestros pecados, delitos y culpas. Por tanto, ¿me hizo qué? Libre. Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios. Esdras 9, 6, 15. Daniel 9, 14. Baruch 1, 14. Si confesamos nuestros pecados fiel y justo como Él es, nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda iniquidad. Primera de Juan. Necesitamos además hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo los tipos de ocultismo, esoterismo y superstición, incluyendo que leí las cartas, que fue la brujería, que me echaron esa, que me hicieron la limpia, que tal cosa. Romper con toda atadura, sellar los caminos del mal, no podrá tocarme. Soy libre. ¿Soy qué? Libre. ¿Soy qué? Libre. Después de eso, entonces, debo confesar. Mira el proceso tan tremendo. No es nomás salgo de la banca y quiero confesarme. Va entrando el padre a mí y me levanto: padre, quiero confesarme. Ya hizo un examen, ya pidió perdón a Jesús, ya se arrepintió de su pecado, ya tomó una decisión de no volverlo a pecar. ¿Entiendes? Ya estás preparado para la confesión. Esto no es enchinadas, es decisión. ¿Sí? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron. Ninguno fue capaz de pedir perdón. Ni la mujer que estaba ahí fue capaz de pedir perdón. Pero como el perdón estaba ahí, el perdón mismo lo ejecutaba. Mujer, ¿quiénes te condenan? Nadie, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. La voz de Dios es hermosísima. Yo tampoco te condeno. No importa lo que hayas hecho, yo tampoco te condeno. Y inmediatamente la reparación. Vete y no peques más. La confesión no basta, tengo que reparar. Vete y no peques más. El arrepentimiento para restaurar la unión del amor con Dios exige reparar los daños causados y reconciliarme con el hermano. Arrepentirse y volver a Dios haciendo obras dignas de conversión. Hechos 26. Debo reparar, y reparar no es fácil. Reparar. ¿Entendido? Debo perdonar a quien me llevó a pecar. Debo perdonar a quien me pide perdón. Ahí va reparación. Perdonar. Si yo decidí perdonarlo, ¿sí? Por ejemplo, perdón la señora aquí.
La señora me dijo, padre, ¿sabe qué? Yo le robé 5,000 pesos. Yo le decidí perdonar y le perdoné hasta la deuda de pagarme los 5,000 pesos. Porque sé que no tiene apoyo y no sabe cómo buscar los 5,000 pesos, se los perdoné. Ya le perdoné. Pasados 6 meses o 3 meses, yo no le puedo preguntar a ella, ¿y qué hiciste con los 5,000? Porque entonces no le he perdonado. No le he perdonado. Perdonar es no recordarle la llaga al otro, aunque lo tenga que perdonar. Decisión mía. El perdón es una decisión. Dios decidió perdonarnos. ¿Y sabe qué le costó? ¿Sí o no? ¿Qué le costó a Dios perdonarnos? ¿Cómo? La vida. ¿Su qué? Vida. ¿La muerte de qué? De su Hijo amado. ¿Qué le costó a Jesús perdonarnos? Su vida. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Por tanto, yo tengo derecho a amar y ser amado, a perdonar y ser perdonado. Y tengo que pedir perdón, reparando los daños. ¿Entendido? Reparando los daños. Y en la reparación es dura. En la reparación es dura. Primero, conmigo mismo. Debo reparar a tal manera que yo no vuelva a pecar. Leí en un artículo y me llamó muchísimo la atención que en el Japón, cuando una olla se parte, la vuelven a pegar a la olla o vasija o traste, pero la pegan con oro. Le ponen oro en las grietas de la olla. ¿Y para qué lo hacen? Para darle un valor más grande a la olla partida que la nunca partida. Cuando usted se arrepiente del pecado, Dios lo sella con la sangre de Jesús, para darle un valor más grande que cuando no está arrepentido. Muchísimo más. Por eso hay más alegría en el cielo con un pecador que se arrepiente que con 99 que no necesitan arrepentimiento. Porque la olla quebrantada fue sellada por la sangre de Jesús. La deuda fue pagada por la muerte de Jesús. Por eso Jesús es mi. ¿Basta que sea mi Salvador? ¿Tengo que convertirlo en qué? En mí. Todo por amor a Él y con amor a Él. El amor es el de Jesús. Dejen que el amor del Padre llegue hasta el tuétano de los huesos. Todos los días repítese: yo soy amado y protegido como hijo único de Dios. Todos los días díganle a Jesús: dame tu amor para amarte como tú quieres que yo te ame. Todos los días pídale a Jesús: permítame, oh Dios mío, no caer. Pero recuerde que tú estás reparando. ¿Estás qué? Preparando. ¿Estás qué? Preparando. ¿Estás qué? Preparando. Y tienes que dar muerte al hombre viejo que esté en ti. Entonces no exija ni pida nada. Me entrego a la voluntad del Padre. Haz de mí lo que quieras. Me entrego a tu voluntad. Totalmente a tu voluntad. Aquí está. Tú me estás pidiendo esto, lo acepto, Dios mío, y me entrego a tu voluntad, porque es el único. Dice que un campesino le dijo a Dios: Señor, dame la potestad de crear mi propio cultivo y de cuidarme como si fueras tú mismo. Y Dios dijo al campesino: cuídalo. Y el campesino sembró trigo. Y le dijo al agua: cae el agua para que brote mi trigo. Y el agua cayó y brotó el trigo. Y el campesino dijo: vengan vientos suaves que no destruyan mi trigo. Y vinieron vientos suaves y no destruyeron el trigo. Y el campesino dijo: salga el sol, que el sol madure el trigo. Y vino el sol para madurar el trigo.
Y el campesino, cuando agarró el trigo, sacó menos cosecha que antes. Y le dice: Señor, ¿cómo es posible que saque menos cosecha que antes, si yo pedía lo que el trigo necesitaba? Y el Señor le dijo: tú pediste lo que creía que el trigo necesitaba, pero le faltó al trigo las tormentas para que sus tallos se retorcieran y se hicieran fuertes y pudiera sostener las espigas. Te faltó el trigo, el sol abrasador que quema, para que las semillas se hicieran duras y potentes. Te faltó al trigo el frío helado de la noche, para que las semillas se juntaran entre sí y echaran espigas gruesas y potentes. Yo solo sé lo que necesita tu trigo. Dios sabe lo que necesitamos cada uno. Así cuando diga Dios, yo necesito esto. ¿Tú crees que necesita que no le quite el dolor de barriga o de estómago? Y Dios le dice: no, necesito es a subirse nomás. ¿Para qué? Para que deje de comer carne de cerdo porque sufre el estómago. Y Dios sabe lo que necesita cada uno. ¿Entendido? Dios sabe lo que necesita. Soy trigo en sus manos. ¿Quedó claro o no? Sí. Levánteme la mano la persona que a través de la enfermedad, del dolor, de la escasez ha vuelto a Dios. Ve que sí, era lo que necesitaba el trigo. Bendito Dios, que sabe lo que necesitamos. Así que no se desespere y no diga: Dios, mire, me la volví a ti y mi viejo sigue con la amante. Usted viva feliz con sus hijos y deje que el miserable vaya al infierno. Esté tranquila. Dios sabe lo que hace. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido o no entendido? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Dicen que cuando estaba el padre Villano cambió nombres con un potente don de sanación inmenso. Un servidor le dijo: Padre, he estado en la misa y Dios no me ha sanado de los ojos, sigo ciego. Dígale a Dios que me devuelva la vista y que yo quiero verte. Y el padre empezó a orar por aquel hombre. El padre tenía un don de sanación que devolvió a Dios. Empezó a orar por aquel hombre. Y le dice: no, hijo, el Señor te va a dejar ciego, porque el Señor me dice: si te devuelvo la vista, el que no te vuelva a ver soy yo. ¿Cuánta gente yo he recibido que el Señor ha sanado, ha liberado y nunca más vuelven? Dios tiene su proceso de sanación. Puede ser instantáneo, pero puede ser de años y puede ser a través de médicos, porque Él también quiere y a través de los médicos sana. Hay que someternos a su infinita voluntad. Yo acepto, tú dime. Y para eso necesitamos estar en íntima comunión con Él a través de la oración. ¿Entendido, hijos? ¿Entendido o no entendido? Sí. A ver, te resumo todo para que tengan hambre. Primero, ¿soy qué? ¿Amado de qué? Protegido por el pico del Padre. Muy bien, eso no se le olvide ni aquí, ni en China, ni con Chichina. Solo cuando bajan al infierno eso se les olvida. Amado y protegido, ¿qué? Si Dios necesita sacarme sobre él, me va a sacar en el momento que quiera. Si Dios necesita sacarme en Chilapa, me va a sacar en el momento que quiera. Porque soy su hijo amado. Si Dios necesita salir, que salga usted, le va a sacar. No se preocupe. Preocúpese de que Cristo vive en ti. Amado y protegido que me vive. Segundo, el pecado me priva de la manifestación del amor de Dios. Tercero, Dios me dio una solución, que es ¿quién? Jesús. ¿Basta saberla? No, no basta saberla. Muchos de ustedes saben que existen médicos y no van. Entonces no basta saber. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Muchos saben que existen capillas y no van a la oración. No
salvación. Quiero ¿qué? Salvarme. ¿Quiero qué? ¿Quiero qué? ¿Quiero qué? ¿Quiero qué? ¿Quiero qué? ¿Quién quiere ir al infierno? Entonces, ¿quieren qué? ¿Basta decir quiero salvarme? No. Tengo que dejar el pecado. Radicalmente. Esto se acaba en mi vida. Radical. ¿Entendido? ¿Tengo que qué? ¿Tengo que qué? ¿Tengo que qué? Muy bien, quiero dejar el pecado. ¿Lo puedo hacer solo? No. No puedo emprender el vuelo hacia Dios si no es por la misma gracia de Dios. Él mismo me da la solución. Él mismo se la dio a todos. Todos tienen la solución para dejar de pecar, pero no quieren. Eso es diferente. Entonces tomo la decisión. Me esclavizo de Jesús porque Él es mi Señor. ¿Él es qué? Señor. Y no puedo hacer nada que esté en contra de qué? De sus mandatos y leyes. Soy esclavo por el amor del amado. Lo amo tanto que quiero ser libre en su amor. Por el amor al amado. Soy libre del amor del amado. Decisión de libertad. ¿Soy qué? ¿Soy qué? Libre. 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 A ver, ponte aquí y grite, soy libre. A ver, soy libre. ¿Soy qué? ¿Soy qué? ¿Soy qué? ¿Soy qué? ¿Quién me liberó? Muy bien. Entonces, cuando llegue a casa, dígale a tu amante, dígale lo que está haciendo, dígale al pecado que tiene, soy libre, no me vuelve a sacar. Soy libre. Coraje, no me vuelve a sacar. Celos, no vuelve en mi vida. Entonces tiene que hacer una declaración total. Y ese era el final. Una declaración que es: decreto y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, y le digo a Satanás que Él no tiene poder sobre mí porque soy de Jesús. ¿Soy de quién? De Jesús. De Jesús. A ver, piense qué pecado va a decidir dejar. Y déjelo. Y diga ese pecado: soy libre ante ti. Soy libre ante ti. Soy libre ante ti. Soy libre ante ti. Satanás, no me vuelves a atar en ese pecado. Cristo me liberó. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy libre. Soy libre. Pase lo que pase, no importa. Yo decidí no pecar. Hoy usted decidió no pecar. Nadie se muere de gana, me decía un doctor. Estábamos hablando y me dijo: ay, padre, es que no puedo controlar mi lujuria. Dije: padre, sí, el doctor simplemente tome la decisión de no pecar. Dijo: es difícil. Dije: a ver, usted como doctor, cuénteme cuántos hombres y mujeres le han traído muriéndose de ganas. Ninguno. Entonces no se va a morir. Es decisión. Es decisión. ¿Y por qué es decisión? Porque Dios decidió por ti. ¿Dios decidió qué? ¿Por quién? Por mí. Decidió amarme eternamente. Amén. Amén. Espero que dentro de unos años se noten los santos que suben y bajan. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Que donde vayan, donde caminen, aunque estén enfermos, aunque estén lo que estén, su santidad se note. Quiero terminar con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron: madre, ¿qué siente usted cuando la gente le dice: qué madre tan buena eres, qué madre tan misericordiosa, qué madre tan humilde? Y digo: me entra por una oreja y me sale por la otra.
madre. Y cuando la gente le dice, madre, usted es santa, le respondo, solo estoy haciendo lo que Jesús nos pide, ser santos. No le dé miedo ser santos, dale miedo pecar. Ser santo no, ustedes son santos. Y dentro de unos 6 meses, o no sé, que cuando usted ya, su esposo, su esposa, su hijo, su compañero de trabajo, su suegra, su nuera, diga, qué santo vivo. Bien, mi nuera es santa, mi esposo es santo. ¿Qué se ve? ¿No? ¿Entendido? Sí. ¿La santidad qué? ¿La santidad qué? ¿La santidad hace qué? Ahora, miren el que está al lado y miren la santidad que tiene. ¿Sí o no? A ver, dale un abrazo y él es santo. Él es santo. ¿Eres santo o no? ¿Sí eres santo o no? Sí. Porque Dios dijo, sean santos como vuestro Padre Yahvé es santo. No como los santos, como nuestro Padre Yahvé es santo. Dios, que Dios les bendiga, nos vemos a las 3. ¿Sí? Coman tranquilos y serenos. El Señor esté con ustedes. Dios de infinita bondad y misericordia, y te bendecir los alimentos que generosamente tus manos conceden. Bendice las manos que nos han labrado sobre la tierra, las manos que nos han recogido, las manos que nos han vendido, las manos que nos hacen posible sobre nuestras mesas y nos han preparado. Bendice nuestros alimentos, infunde en ellos tu gracia y tu amor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bendice también la comida chatarra que traen para que no les hagan daño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Provecho.